Absolutamente, como ayer estábamos diciendo, podemos ver un fanatismo extremo en Santa Cruz y por mucha gente a través de, bueno, Santa Cruz y varios departamentos, en verdad. Y este fanatismo por el líder de lo que fueron esos 21 días de paro, esa lucha por la democracia, etcétera. A mí me parece muy bien que se haya postulado, etcétera, pero obviamente en este momento estamos en una decisión histórica, estamos en una elección que no es una elección común y corriente, en la cual podemos escoger democráticamente a nuestro líder por los futuros años. Esta elección decidirá si Bolivia va dentro de un rumbo democrático, si Bolivia da el primer paso para restaurar la democracia o si Bolivia va hacia lo que sería una dictadura y seguramente nos llevaría a un caso muy semejante a Venezuela, a Nicaragua con Ortega, etcétera. Entonces, este momento crítico yo creo que necesita un análisis racional de todas las personas y no podemos caer en dogmas o fanatismo en este momento porque lo crucial es el futuro de nuestro país. Entonces, es una pena, exactamente como usted ha dicho, el panorama en Santa Cruz es preocupante por esto mismo y ojalá la gente llegue a una lucidez más alta antes de las elecciones y en las elecciones para que ojalá demos ese paso hacia la democracia, que es lo más importante en este momento, más allá de preferencias políticas. Yo creo que la democracia es lo que realmente debería prevalecer. Y Carolina, te pregunto una pregunta muy fuerte, porque en verdad hasta los analistas muchas veces evaden este tema, pero a partir de la preparación no dudo que nos puedas dar cierta certidumbre. Hay esta figura cívica, le gusta mucho jugar con este emblema, ¿no? Que coincidentemente yo tengo un anillito que, bueno, le gusta mucho jugar con este tema de la religión. Es más, en su cierre de campaña se ha visto desde crucifijos, desde cruces, es decir, parecía algún momento una marcha eclesiástica más que una marcha, digámoslo, por una organización política. ¿Qué te parece ese juego? ¿Es jugar con fuego? ¿Cómo calificarías tú esta relación que está teniendo la política con la iglesia? Personalmente, yo creo que la religión, yo personalmente realmente creo que la religión no tiene lugar en la política. La religión tiene lugar en nuestras preferencias personales, pero no en la política y no en el gobierno. Por eso mismo tenemos un Estado laico. Y eso está establecido para que todas las religiones puedan ser aceptadas, tengamos esa pluralidad de religiones y que haya esa tolerancia y esa aceptación entre todas las religiones, todas las vistas de todas las personas y que esas personas individualmente ejerzan lo que ellos deciden o lo que ellos prefieren, dado lo que ellos creen o, bueno, sus preferencias religiosas. Entonces, por eso mismo, yo creo que no se debería como dijiste exactamente, es como jugar con fuego, traer a la religión y que eso atraiga votos. Desafortunadamente se ve no solamente en uno de los candidatos, pero en dos, y se ha visto en el pasado también, y se ve a nivel mundial que muchos candidatos a elecciones atraen votos por ese método. Pero desafortunadamente yo creo que lo más importante, lo más crucial para un líder, sobre todo de un país, no es su vista religiosa o sus creencias religiosas, tenga o no tenga, pero es más bien su capacidad de dirigir un país y su capacidad de realmente hacer un plan establecido que lleve a ese país adelante con prosperidad y con esperanza para la población. Y esa esperanza no debería encontrarse en una religión, una creencia, un Dios, etcétera. Debería encontrarse con planes formales, sistemáticos, directos, con todos los detalles establecidos para que realmente racionalmente se pueda ver esa posibilidad de prosperidad para el país. Carolina, paso a otro tema, el post de todo esto, que ya hay mucha especulación en La Paz, por ejemplo, las caseritas están aprovechando esta situación, dicen, bueno, va a haber problemas, así que todo está subiendo los precios de los productos cuando no se ha anunciado nada. ¿Cómo ves el día lunes y esa semana particularmente, si es que el movimiento al socialismo se lleva una victoria? Yo creo que va a haber una inestabilidad total en Bolivia nuevamente. No creo que la oposición acepte
si el MAS gana en primera vuelta, y eso podría llevarnos a movilizaciones nuevamente, a inestabilidad total, a quién sabe, también seguramente a violencia. Y eso es muy grave para el país, para nuestra, digamos, resurrección después de tantas crisis económicas, sanitarias, políticas, etcétera. Es realmente grave la situación y por eso mismo yo creo que sea el resultado que sea, habrá, habrá bueno, habrán disturbios, habrán levantamientos, pero yo creo que sobre todo si el MAS vuelve y si hay esa posibilidad de hasta que se establezca una dictadura muy semejante a lo que teníamos y quizás hasta por décadas por venir, porque ahí ya no tenemos nada seguro en términos de democracia, yo creo que ahí va a haber una inestabilidad total, la gente se va a poner en total pánico, como en esos 21 días que comenzaron. Me acuerdo que muchas personas iban a buscar gasolina, por ejemplo, y se quedaban en filas exorbitantes de unas multitudes locas, en verdad, porque la gente tenía ese pánico. También en los hipermaxis, los supermercados, los mercados en general, todos estaban luchando por pollo, por ejemplo, por cualquier alimento que querían tener en su casa por si acaso. Entonces yo creo que va a haber una inestabilidad, una incertidumbre, un pánico entre la población, pero yo creo que los bolivianos debemos mantener esperanza porque ojalá antes de las elecciones la racionalidad y la lucidez y también recordar por qué luchamos, ojalá todo eso vuelva y venza a cualquier otro fanatismo, porque eso es lo más importante. Debemos recordar que luchamos en unidad por una causa, en unidad como bolivianos. Y esa unidad como bolivianos, poco importa de qué región somos, y además que hoy en día somos muy mezclados, bolivianos de todas las regiones viven por todas partes, entonces esa unidad se necesita para llevarnos adelante y terminar con la lucha que empezamos en octubre del año pasado, porque esa lucha aún no terminó, ahora estamos por determinar si la ganamos, esa lucha, o si no la ganamos, porque ganamos la lucha, pero como decía en varias de mis entrevistas, en mis disertaciones que di en manifestaciones, ganamos la lucha pero no la guerra, y la guerra en este momento se va a determinar. Y Carolina, entrando al tema de fondo con el fenómeno cruceño, mucho se habla de federalismo, un sentido, digamos, y la percepción de todo el occidente y valles, que Santa Cruz se quiere alejar de a poquito del país en conjunto a partir de una medida como vendría a ser el federalismo, incluso algún momento que, bueno, de no darse el resultado que esperan como Santa Cruz, tomar otra serie de medidas que no necesariamente va a ser sentarse a una mesa y dialogar. Bueno, el tema del federalismo yo creo que aún no es algo concreto, no es algo que pasaría en algún momento cercano. Yo creo que es algo que sería algo en proceso, una idea que iría elaborándose y que quizás se daría en muchos años. Sin embargo, yo personalmente pienso que junto a ese concepto de unidad deberíamos mantenerlo para que obviamente otros departamentos que quizás no tienen los recursos que tienen algunos, para que esos departamentos que no tienen esos recursos, que ellos no caigan atrás. Entonces, yo creo que hay que mantener ese concepto de progreso. Bolivia necesita progreso, necesita realmente formarse de mejor forma para un futuro mejor. Y después, cuando tengamos un parámetro un poco más igualitario entre diferentes departamentos, yo creo que ahí se puede recién hablar de federalismo. Porque desafortunadamente, como vos dices ahorita, eso quizás alejaría a Santa Cruz o a otros departamentos que tienen recursos innombrables y quizás alejaría a otros departamentos más y los dejaría atrás en esa curva de progreso que todos necesitamos como bolivianos, como Bolivia. Y yo creo que realmente no se puede dejar a otro departamento o a otra población atrás, porque al final necesitamos progresar como país, no como región. Valoro mucho tus últimas palabras porque la verdad es envidiable cómo el eje troncal, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz han ido creciendo, pero están creciendo tan aceleradamente que, bueno, hay departamentos como Potosí, podría hablar, por ejemplo, por el propio Oruro, que nos estamos quedando peligrosamente atrás. Y bueno, ahí hay una serie de factores de malos manejos, corrupción, poco circulante, qué sé yo, pero que evidentemente mientras entendamos y rescato ese concepto tuyo, Carolina, de que
somos un país, evidentemente, una familia, ¿no? No por ser el más pequeño lo vamos a dejar sin comida, así que rescato eso. Por último, Carolina, dime cómo ves el ambiente rumbo a las subnacionales a nivel cruceño. Hay dos fuerzas y bueno, que ya estamos saltando un poco al futuro. ¿Cómo están los demócratas? Y bueno, ahora entiendo que hay otra fuerza como la que va a quedar de Creemos para las subnacionales cruceñas. ¿Cómo está ese contexto? Me imagino que todavía no se está hablando mucho, pero ya nosotros, aparte de extremo a extremo, te digo, ya es visible una división en ese voto. Perfecto. Primeramente quisiera agregar un punto a lo que anteriormente tocamos de las regiones que no se deberían dejar atrás o no debería dejarse una región o un departamento sin comida. Por ejemplo, Pando, un departamento que Mm. ha estado dejado muy lejanamente atrás. Es una pena porque tienen mucho potencial, igual que Beni, que tienen mucho potencial. Yo creo que hasta si no vamos a un federalismo, y estamos hablando de unidad y etcétera, con un centralismo, se deben enfocar, porque en este momento, como vos dijiste muy propiamente, el eje troncal se ha valorizado, se ha, digamos, ha progresado de una forma mucho más rápida que el resto del país. Entonces, yo creo que hasta si quedamos en centralismo, y obviamente yo creo que será la figura por mucho tiempo, se deben hacer y se debe enfocar el centralismo en aprovechar que el eje central ya progresó, aprovechar en eso para enfocarse en otras regiones que realmente necesitan progreso, que realmente necesitan diferentes proyectos para seguir adelante y para tener oportunidades en el futuro más grandes. Y además, si hablamos de Potosí, hablamos de la reserva más grande de litio del mundo. Es impresionante cómo quedaron tan atrás, porque ahorita estamos hablando de la reserva más grande, más numerosa en volumen del mundo. Entonces yo creo que Potosí tiene un potencial gigantesco. Lo que falta es el buen manejo y ojalá con estas elecciones que se vienen entre un buen manejo, entre un manejo que dará la oportunidad a diferentes sectores, diferentes regiones, diferentes departamentos y diferentes poblaciones, esa oportunidad de que ellos también surjan y tengan esas riquezas que merecen. Entonces, eso es lo que yo también veo y se tiene que hacer un centralismo, pero igualitario, para que realmente esas personas o esas poblaciones de regiones que tienen recursos sean también, digamos, se les dé lo que es debido para que no queden atrás. Entonces, eso es importante también, para no focalizarnos únicamente en el eje central, porque el tronco central, porque así. Ahora, observando tu otro punto, las subnacionales en Santa Cruz. Bueno, se ve exactamente que Creemos sí o sí va a dejar esos candidatos que seguramente van a entrar. Se ve que están ya preparándose para las subnacionales, se ve mucho movimiento. Por eso también yo diría que eso además aumenta el fanatismo en Santa Cruz, honestamente, porque ya están escogiendo a las personas que los van a representar y me parece perfecto. Yo creo que ellos tienen una fuerza muy grande en Santa Cruz. Yo creo que pueden liderizar a Santa Cruz de una forma propicia. También me gusta el concepto de que sea una renovación de la política. Eso se necesita, pero yo creo que saltar a las nacionales fue demasiado ambicioso. Y yo creo que debían haber empezado por las subnacionales, la gobernación, etcétera. Y por eso mismo yo creo que en ese parámetro habrá mucho apoyo para ese partido político aquí en Santa Cruz y yo diría que está perfecto porque es lo que Santa Cruz necesita como municipio, como gobernación, etcétera, para renovar a esos políticos de antes. Bueno, Carolina, muchas gracias, como siempre, y bueno, sobre todo por hablar a la gente orureña con otra que tiene sangre orureña en sus venas y es un orgullo, en serio, que estés logrando tantas cosas. Esta pregunta va a ser clave. ¿Tienes alguna aspiración, tal vez, si el momento se da para poder participar, tal vez te podríamos ver en un futuro, no sé si a mediano o a futuro, pero personalmente me gustaría verte participar en alguna elección? ¿Lo has pensado, lo has charlado algún momento con tu familia? Bueno, honestamente, nunca pensé que entraría en este rumbo a estas alturas de la vida. Eh, Me hallo muy joven y muy inexperta aún para pensar en esas ambiciones. Yo empecé lo que es un movimiento que se llama Unidad para Bolivia el año pasado
porque quería luchar contra la dictadura, la autocracia y los abusos que estábamos sufriendo y seguimos sufriendo en parte como bolivianos. Y además, bueno, como ustedes saben, en Oruro, mi abuelito, que era de Sucre, pero muy querendón de Oruro y que realmente él se sentía orureño porque realmente, bueno, trabajó para la gente en Oruro, para mejorar las vidas de muchos orureños. Obviamente fue alcalde, senador, después presidente del Senado, etcétera. Él siempre me instauró ese amor por Bolivia, hasta si yo vivía afuera, porque viví muchos años en el exterior, la mayor parte de mi vida, pero él me instauró ese amor por Bolivia y esa idea de que sí o sí tenía que volver a Bolivia para ayudar a mi país, ayudar a mi gente y de una forma honesta y transparente como él siempre lo hizo. Entonces, desde que fui niña, me acuerdo, desde niña, yo le decía a mi abuelito, abuelito, yo quiero ser presidente de Bolivia. Pero bueno, estamos hablando de cuando tenía 5 años, entonces eso es Me place que la se típica haya aspiración. tocado algún momento. Pero honestamente en este momento no tengo aspiraciones en ese ámbito. Yo Pero solamente tampoco quiero se ayudar. descarta. No se descarta para el futuro. Perfecto. Así es. Y bueno, con mi fundación, con mi movimiento, eso andamos haciendo ahora ya un año que vamos en activismo medioambiental, después activismo medio-político por la causa del fraude, etcétera. Y después de todo eso que hicimos desde el exterior, ahora este movimiento se enfocó en estos últimos 6 meses, se enfocó en ayudar a la gente que más lo necesitaba. Entonces a los médicos voluntarios, a la gente que no tenía recursos para sostenerse en la pandemia, en la cuarentena, etcétera. Y bueno, andamos haciendo eso y como saben también mandamos donaciones a Oruro y siempre muy felices de ayudar. Entonces en eso andamos. Bueno, Carolina, muchas gracias como siempre, tan coherente. Muchísimas gracias, Raúl. Es un gusto estar en su programa siempre y es un honor realmente hablar con Oruro. Algo que quedó en mi corazón por mi abuelito. Muchas gracias. Queridos amigos, vámonos a una pausa, enseguida continuamos con mucho más. Ya volvemos. Ahora, nuestros auspiciadores en El Péndulo.